Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora. Busco en ti radio, en donde estás, no es el final. Hoy es lunes 5 de julio del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación, pues tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de César de la Ciudad de México. Y bueno, vamos con nuestro segmento también que está muy importante en el día de hoy, Puerta de Encuentro. Este segmento realmente, pues como siempre lo decimos, es algo que realmente nosotros hemos estado fuera de esa puerta, pero pues realmente yo creo que es por la gracia de Dios que nos permite que nosotros podamos abrir esa puerta, no porque Él la tenga cerrada, realmente es que nosotros nos encargamos de cerrar esa puerta y de ni siquiera hacer un esfuerzo por traspasar ese umbral. Y yo creo que es allí donde estamos nosotros en esa indecisión. ¿Por qué? Porque realmente no hemos visto lo que hay detrás de esa puerta y en ocasiones ni siquiera queremos saber qué es lo que hay detrás de esa puerta y más sabiendo que viene la parte del Padre, que estamos siendo guiados por Él. Y yo creo que eso nos retrasa un poquito lo que es ese propósito que el Padre ha establecido con cada uno de nosotros, ese propósito de vida, el de Él, no el de nosotros, porque pues nuestros propósitos son diferentes y desafortunadamente nunca están en línea con lo que son los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, con ese propósito que Él me puso a mí y que te puso a ti donde tú estás. Estamos donde estamos realmente no porque yo haya querido, porque hayamos elegido. Realmente fue una elección de Él y fue una elección muy acertada. Estás con los que estás realmente porque es allí donde tú tienes que estar, porque tenemos que enseñar y porque tenemos que aprender también. Así es que bueno, vamos a iniciar con este segmento Puerta de Encuentro y pues el tema de hoy es un tema importante realmente que bueno, nos cuesta. Se llama la humildad. Pero bueno, antes vamos a presentar a César, que nos salude. César, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros escuchas. Buenos días, Jorge. Te comentaba aquí un poquito con la voz muy ronca, fuerte, porque vengo llegando de la playa muy contento y canté mucho. Qué bueno. Canté mucho con mucha humildad porque canto feo, pero me gusta cantar. Así que bienvenido a nuestros escuchas. Bendecida semana para todos. Y sí, Jorge, el tema de hoy es la humildad. Qué difícil, Jorge, vivir la humildad cuando de alguna manera ni tenemos claro qué es, ¿no? Alguna gente lo confunde con pobreza, otros tal vez con confort. A veces la humildad se puede confundir, yo diría la falsa humildad se puede confundir, hasta incluso, Jorge, con mediocridad, ¿no? Porque la humildad nos lleva a nosotros mismos. Nos lleva al interior de nosotros mismos, Jorge, y ese interior se manifiesta. Y quiero empezar Jorge, con una frase, porque preparando el tema que vamos a compartir nosotros, Jorge, en la revista El País de España, en línea, pues, ¿verdad? Encontré un artículo que habla sobre la humildad, fíjate. O sea, ya hay quienes retoman esta palabra sencilla y, y el país, la revista en España, es muy importante allá, empieza con una frase el artículo que dice: el orgullo es un albañil especializado en la construcción de murallas, que cuanto más nos protegen, más a la defensiva nos hacen vivir. Otra vez, el orgullo es un albañil especializado en la construcción de murallas, que cuanto más nos protegen, más a la defensiva nos hacen vivir. ¿Y por qué menciona esta revista el orgullo? Porque precisamente es lo contrario a la humildad. Una persona humilde es una persona que tiene una visión precisa de sí mismo. Precisa de sí mismo, Jorge, se conoce. Una persona humilde sabe y está consciente de sus errores y sus limitaciones.
También tiene una clara perspectiva de sus facultades, de sus atribuciones o atributos que tiene. Tiene una clara perspectiva. Entonces es una persona humilde, Jorge, es una persona que ya, cuando lo es verdaderamente, es una persona que va a edificar, porque contrario al orgullo, que sería lo contrario, pues, vaya la redundancia, a la humildad, como dice esta frase del país, dice, pues estás construyendo muros y una persona humilde prácticamente eh, tiene sus áreas despejadas para dar y recibir. Imagínate, Jorge, cuántas, cuántas buenas oportunidades tendría nuestra sociedad si las personas fuéramos humildes. Imagínate la humildad en el matrimonio, Jorge, cuando muchos de los problemas es porque una de las partes o las dos partes no reconocen sus errores. Cuando las dos partes usan incluso sus propias atribuciones, vamos a hablar hasta de los dones y carismas, solamente para sí mismos y no para su pareja. Piensa, Jorge, cómo nos fuera si fuéramos humildes como padres. Imagínate cuántos errores a tiempo corregiríamos, a destiempo incluso, como dice la palabra. Piensa, Jorge, cómo sería las personas que pudieran ocupar algún cargo importante en los contextos tanto religiosos, públicos, políticos, empresariales. Porque la humildad es esa virtud, pues, que nos acomoda en el espacio que somos, pero incluyendo también a los demás y no excluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Porque desde el momento en que yo estoy consciente de mis errores, estoy abierto a la posibilidad de mejorar, Jorge. Estoy abierto a la posibilidad de potencializar mis virtudes, mis capacidades, ¿verdad? Pero no atropellando a los demás, Jorge. Entonces, la humildad es bien importante. Ni se diga, Jorge, espiritualmente. Ni se diga ahí. ¿Por qué? Pues, ¿de qué manera, Jorge, podemos corregir nuestra vida nosotros si no es a través de ver quiénes somos? Fíjate, Jorge, la Madre Teresa de Calcuta decía que conocerme y conocer mi historia es saber quién soy a los ojos de Dios. No hay nada más humilde, una persona que se conoce y que reconoce su historia, ¿verdad? Porque no va a vivir entonces eh, este, en el enojo, va a ser una persona ya reconciliada, Jorge, porque todos ocupamos, y bien decías tú, ocupamos y decías tú, y tenemos un propósito, Jorge, que evidentemente no solo es tener un carro y una casa, evidentemente no lo es, porque eso no edifica una generación siguiente. Entonces la persona humilde lo puede ver, ya como dice acá en México, ¿no? Ya no se cree la última Coca-Cola en el desierto, ya sabe que es muy importante, sí, pero que también los demás lo son. Y no por lo que tienen, sino por el valor que en sí tiene cualquier persona, ¿no? El valor de ser humano, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? A ver. Sí, la verdad es que es bien importante el tema, pero sobre todo yo creo que lo más difícil es desarrollar esa humildad. Desarrollarlo, ¿por qué? Porque realmente nosotros como seres humanos nunca fuimos enseñados y lo más complicado es que no queremos aprender a ser humildes. No queremos aprender, ¿por qué? Porque es que eso cuesta. Todo lo que vaya en pro de lo que es mejorar esa relación con el Padre, todo eso nos cuesta. Cualquier situación que se nos pida y que sea mejorar esa relación, tratar de limpiar ese camino para llegar mucho más rápido a Él, todo eso nos cuesta cualquier cosa. Y realmente yo creo que cuando estamos hablando de esa palabra humildad, César, yo creo que nos referimos es como a lo positivo realmente que nosotros tengamos. Pero yo creo que hemos dejado de un lado lo negativo.
Y ser humilde es aceptar lo negativo que soy, que tengo también. Porque es que realmente, si nos ponemos a ver, yo creo que ponemos en una balanza qué me es o qué me aleja más de las personas, la humildad positiva o la humildad negativa. Yo creo que me aleja más la humildad negativa que yo tengo. Más, y yo creo que esas dos palabras son totalmente opuestas. No puede ser humildad si es negativa, pero vamos a darle ese nombre este día como para tratar de poner en una balanza y separar esas dos situaciones. Siempre nos hemos dicho, siempre se ha dicho, digamos, que la humildad realmente es la habilidad. Si no vamos a un diccionario, realmente nos dice que es la habilidad para reconocer lo positivo, lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Son las cualidades, son realmente todas las capacidades que tú tienes. Y realmente, cuando decimos que tú tienes, no es porque la hayas conseguido por tus propios méritos. El Padre te las dio. ¿Y te las dio con qué propósito? Con ese propósito de que tú puedas multiplicarlas en los demás. Nos dio humildad en gran capacidad, en gran porcentaje, para que tú seas humilde contigo mismo y puedas ser humilde para con los demás. Que todas esas habilidades que te dio, que podemos llamar como dones y talentos, que realmente también te dio bastantes, te dio infinidad. Lo que pasa es que nosotros podemos, de pronto a ti te dicen cuál es tu don y tu talento, y tú te quedas ahí como pensando y dices, no, pues realmente yo no sé cuál es mi don y mi talento, pero realmente tenemos infinidad y las compartimos. O sea, si tenemos una pareja, de pronto mi pareja tiene un don, un talento diferente al que yo tengo, pero no significa que lo que ella tiene yo no lo tengo. Lo que pasa es que no lo he activado. No lo he activado, pues estamos en un punto de poner una balanza. Bueno, es que lo que es mi parte negativa la voy a afrontar con la parte positiva que tiene mi pareja y viceversa. Entonces, cuando llegamos a ese punto, realmente, de poder multiplicar esas capacidades, cualidades que tenemos, no es capaz, realmente esas capacidades y cualidades que yo tengo no son para mí, es para que yo, bueno, para que yo primero me llene de esas capacidades y cualidades y para cuando yo esté lleno de esas capacidades y cualidades, poder mostrar, poder reflejar lo que el Padre hace en mí. Y digo lo que el Padre hace en mí es porque yo no podría tener esas cualidades y esas habilidades si el Padre no me las ha puesto, si el Padre no ha hecho que yo las descubra. Y yo creo que en muchas de las cosas, muchos dones, talentos, realmente se han descubierto por otras personas, han sido descubiertos por otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera sabíamos que podíamos, de pronto, en un momento determinado, yo creo que tú has dicho, mmm, no es, de pronto como que no nos consideramos buenos para hacer unas cosas. En el caso que tú escribes, entonces de pronto hay personas que escriben también, pero no se consideran muy buenos. Alguien llega y lee un comentario o algo que tú escribiste y dice, César, es que tú escribes perfecto, es que tú deberías escribir libros. Entonces, desafortunadamente, esos dones, talentos los descubre alguien más. Pero igual, no es desafortunadamente porque llegamos a lo que tenemos que hacer. Pero lo importante es nosotros poder tener esa comunicación con el Padre, poder menguar, porque yo creo que digamos, esta humildad más grande es nosotros poder menguar, poder reconocer que el Padre es el soberano, que el Padre es el dueño de nuestras vidas, que el Padre realmente es dueño de mi existencia. Esa es la humildad, reconocer eso, pero no decir realmente yo lo que tengo hasta este momento lo tengo por mi esfuerzo, por mi dedicación, porque somos excelentes en eso. Somos excelentes en decir, yo tengo lo que tengo porque yo me he esforzado, porque yo he trabajado, no sé, 16 horas, lo que sea. Pero si el Padre no le hubiese placido darte la salud, darte la capacidad, ponerte en ese sitio adecuado, tú no serías lo que eres en este momento. O sea, nosotros somos lo que somos porque realmente en un momento determinado hemos aprendido a tener humildad. Y no podemos decir que esa humildad de nosotros es estable. No, esa humildad de nosotros es bien inestable. Hoy realmente yo me siento humilde porque estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Mañana realmente estoy en el caso contrario, entonces ya le voy a echar la culpa a alguien más. ¿Por qué no aceptar realmente que lo que pasa en mi vida tiene que ver conmigo mismo? Que yo soy el que hago y el que deshago con mi vida.
que realmente yo soy lo que soy de acuerdo a lo que yo haga. Yo soy lo que soy de acuerdo a lo que yo permito que el Padre haga en mí. Entonces, y eso significa lo positivo y lo negativo. Lo negativo es aceptar todo lo que yo soy de una forma negativa, todo lo que yo expreso ante los demás de una forma negativa. Porque cuando estoy hablando ante los demás de una forma positiva, pues estoy mostrando, reflejando lo que es la luz del Padre que hay en mí, que Él puso en mí. Pero cuando estoy mostrando lo negativo, realmente, ¿qué estoy reflejando? Estoy reflejando realmente la voluntad del enemigo. Estoy realmente reflejando lo que las personas quieren escuchar, pero no realmente lo que el Padre está poniendo en mí, lo que el Padre, a ver, ese cassette que el Padre está poniendo en mí con toda la palabra que Él me ha dado, con toda la revelación, y realmente en ocasiones yo no lo hago por pena o porque realmente estoy esperando a que alguien más lo haga. El punto es, yo estoy aquí porque tengo un propósito de vida. Ese propósito de vida tiene que ser y trabajarlo muy de acuerdo a lo que el Padre me está mostrando, no a lo que el mundo me está dando, porque desafortunadamente nosotros queremos mostrar a los demás, queremos enseñar a los demás lo que ellos quieren escuchar, no realmente lo que nosotros tenemos que proveer. Entonces, si estamos hablando de humildad, esa humildad tiene que ser muy de acuerdo a esa línea que el Padre ha establecido. Esa humildad tiene que ver muy de acuerdo a lo que yo dejé de ser. O sea, yo me mengué porque realmente hay cosas más importantes en mi vida, hay seres más importantes en mi vida que tienen su valor. Como seres humanos, todos estamos en igualdad de condiciones. No soy más que nadie, no soy menos que nadie, pero yo me tengo que poner en esa posición. Y para yo ponerme en esa posición correcta, tiene que empezar por mí, que realmente yo no le dé un valor a alguien o a algo mayor que el valor que el Padre quiere o que el Padre requiere de mí. No me puedo creer aquí realmente más que nadie, más que mi pareja, porque yo tengo una profesión o ella no la tiene, porque mi profesión de pronto es más lucrativa que la de mi pareja. Eso no tiene que ver nada. La humildad radica en esa igualdad de condiciones, porque el Padre nos la dio. Pero poder expresar esa humildad ante los demás, yo creo que es la riqueza más grande que nosotros tenemos y lo que podemos mostrar ante los demás. ¿O no, César? Muchas gracias. Sí, Jorge, insisto, no, qué importante es la humildad. Mira, Jorge, una persona humilde, pues no construye murallas, tanto externas como internas, Jorge, porque una persona que construye murallas al interior, en su propio interior, es una persona que vive con máscaras, Jorge. Es una persona que se comporta aquí de una manera y en otro lugar se comporta de otra manera. Da mucha cabida a la conveniencia, porque esas murallas, Jorge, que uno construye en el interior, pues también encierra lo mejor de mí, puede ser por miedo, ¿verdad? Puede ser por dolores que se vienen arrastrando. ¿Cuántas personas, fíjate bien, Jorge, que viven en pobreza, pero tampoco son humildes? No son humildes porque dicen, pues yo no, nunca puedo salir adelante. Yo jamás podré tener un trabajo de esta manera. Yo jamás podré estudiar. Habrá personas, Jorge, que en toda su pobreza sí lo pueden hacer. Habrá otras, Jorge, que en su pobreza son conscientes y sí es cierto, Jorge, no tienen acceso a ello, ¿verdad? Y esa persona, para mí, sería una persona humilde, pues al reconocer esas limitantes reales, ¿verdad? Pero ¿cuántos padres, Jorge, generosos, con esa humildad, le dicen a sus hijos, hijo, yo no puedo porque no podemos ni tú ni yo salir adelante, pero yo te voy a apoyar a ti. Incluso entre hermanos, ¿verdad? Conozco casos en que al fallecer los padres, el hermano mayor decidió apoyar a uno de sus hermanos o dos o en cuantos pudo para que estudiaran, Jorge. ¿Qué más quieres con esa humildad? También hay que decirlo, Jorge, cuántas personas en ese mismo ejemplo, al estudiar, al llegar a ser incluso hasta exitosos, se olvidaron de quienes les ayudaron. Eso es lo contrario de la humildad, Jorge, porque el contrario de la humildad es la soberbia y el orgullo. Entonces la palabra humildad se compone de la palabra humus, que en el latín eh, viene pues de tierra, de suelo, de suelos. Y el humus, Jorge,
Es una propiedad física del suelo, de la tierra, una propiedad, pues que ayuda a que la tierra sea mejor, es decir, que sea fértil. Entonces, ahorita hablabas también otra vez del propósito. Una persona humilde va a encontrar ese propósito, Jorge, y lo va a ir renovando en las diferentes etapas de su vida, porque siempre va a ser, como dice la palabra de Dios, sal de la tierra. Siempre va a contribuir a una mejora de su entorno y de sí mismo. No se va a descomponer, Jorge, porque se descompone quien solamente se queda con sus virtudes y se olvida de sus errores o dificultades. Se descompone quien solamente se queda, Jorge, con sus errores y dificultades, desechando, Jorge, sus virtudes. Entonces, una persona humilde se va a voltear a ver y va a empezar a dar, porque va a ser condimento para que haya frutos, para que otros prosperen, prosperando él o ella también. Cuando hablamos de prosperidad, no solamente es lo económico, estamos hablando en aspectos físicos, mentales, ¿verdad? Espirituales. Ya vamos hacia un bienestar que abarca más áreas de nuestra vida y no solo una. Entonces, Jorge, la humildad es bien importante. Imagínate, Jorge, eh, cuántas personas pudiéramos seguir creciendo, aspirando con los pies en la tierra. Fíjate, cuántas personas que están en iglesias, si fueran humildes, que estarían con los brazos abiertos para recibir a sus hermanos y hermanas que vengan, como el evangelio que leía hoy, ¿no? De aquel patrón que contrataba a las 7 de la mañana y pagaba un jornal, pero también contrataba a las 5:30 de la tarde para cerrar a las 6 y pagaba el jornal diario. Esa persona que les da la oportunidad en diferentes tiempos y momentos, pero que es bueno con las personas, que es bueno. Eso, Jorge, nos hace falta, porque una persona humilde, Jorge, insisto, pues es contrario a la soberbia, al orgullo, Jorge, a la arrogancia, ¿verdad? Esas formas engañosas que tenemos para sentirnos importantes, Jorge, sobre los demás, a veces sobre nuestra propia casa, Jorge, sobre nuestra propia esposa o nuestro propio esposo, nuestros hijos, Jorge, nuestras familias. Humildad es la capacidad real de mostrarme tal cual soy, Jorge. Reconocer mi pequeñez. Todos tenemos áreas internas donde crecer, Jorge. Todos las tenemos, todos, porque vienen situaciones nuevas a nuestras vidas que necesita que nos renovemos, como dice la palabra de Dios, en todo momento, Jorge. Y basta ver las propias escrituras para que veamos a los siervos de Dios, apóstoles, etcétera, de Dios en las Sagradas Escrituras, para que nos demos cuenta que ellos mismos fueron renovados en todo momento. No idolatremos, seamos humildes y veamos a un David que se equivocó, un Salomón que se equivocó, un apóstol Pedro que se equivocó. Veamos que muchos de estos grandes personajes fueron humildes al retomar el camino, Jorge. Entonces, esto también implica para quien nos escucha, Jorge, y no ha desarrollado ese potencial que tanto se habla en otros de los programas de aquí de Busco en Ti. Es buscar ese potencial. Todos lo tenemos, somos buenos para algo. Es momento de que te voltees a ver, que reconozcas esa identidad que nuestro Señor te ha dado. Yo soy bueno para hablar, Jorge, en algunos lugares y no siempre. Esa ya es la humildad, porque yo pensaba que sí siempre, pero ya no. Es decir, en el momento que es, cuando es, con preparación, pero no siempre, Jorge, ¿verdad? Es decir, la humildad nos lleva a una introspección, a una necesidad de abrir mi mente, Jorge, para verme en perspectivas diferentes.
para realmente, Jorge, con humildad, escuchar, ser receptivo, Jorge. Señor, Jorge, poder recibir las recomendaciones. ¿Cuántas de nuestras caídas fueron porque dejamos de escuchar a quien nos advertía el error? Muchas personas se rodean de otros tantos iguales, pero es como construir una muralla donde, al ser iguales, Jorge, no cabe el error de los otros, ¿no? Porque se viven justificando. Entonces, es importante la humildad, Jorge. Adelante. Sí, realmente como estabas hablando algo de lo que es el evangelio de la, de la persona que contrataba y le pagaba a la misma persona, le pagaba a las personas por el tiempo que hubiese trabajado. Y yo creo que en un momento determinado, las personas que empezaron más temprano, yo creo que siempre lo veían como que era una persona injusta, como que realmente, eh, y además, pero mira César, si nos ponemos a pensar en este momento, yo creo que pasa en la vida real. Yo creo que si en una empresa contratan a ti como abogado y contratan de pronto contratan a otra persona que es abogado también cumpliendo las mismas funciones, yo creo que en un momento determinado, ¿no? Y si es del mismo salario, en un momento vamos a decir, pero es que bueno, yo estoy aquí antes que él, yo tengo más antigüedad porque le están pagando a él más que lo que me están pagando a mí. Y eso realmente es lo que nos está mostrando la cita bíblica, que realmente la humildad radica en que yo empecé a trabajar, yo fui contratado con esas, digamos, bajo esas circunstancias, bajo esas normativas de pago y yo acepté. Y me dijeron, usted va a hacer esto, usted va a hacerlo y va a trabajar de tal hora a tal hora, yo lo acepté. Pero entonces, ¿por qué cuando llega otra persona de pronto y va a tener esa misma situación que yo creo que empieza esa fluctuación, empezamos como ese rencor, como esa parte negativa de lo que es la humildad empieza a resaltar sobre nosotros. Y vamos a levantarnos y vamos a quejarnos y todo, pero no hemos entendido que realmente yo fui contratado por esa situación para trabajar en ese mismo horario para hacer lo mismo. Pero es que ¿quién tiene la facultad de hacerlo? La facultad de hacerlo lo tuvo esa compañía que decidió hacerlo. Y realmente si yo estoy recibiendo lo que a mí se me prometió bajo las circunstancias que a mí se me contrató, ¿cuál es el objetivo de realmente mostrar eso negativo? Mostrar como ese egoísmo, mostrar como ese rencor, decirle a las personas que no se están haciendo lo correcto en cuanto a mí, cuando realmente lo que es correcto es el Padre me puso en ese sitio determinado, yo acepté, me siento contento o me sentía contento hasta que la otra persona llegó supuestamente a vulnerar mis derechos. Y cuando nosotros estamos hablando de vulnerar derechos, es una humildad totalmente equivocada que hemos adoptado nosotros, de pronto por circunstancias que nosotros no entendemos. Y esa vulnerabilidad es la que nos aleja de ese propósito que el Padre tiene, de lo que es esa vida que Él nos ha asignado. Y posiblemente se den esas situaciones para ver qué capacidad tengo yo de reaccionar ante ciertas circunstancias que no son muy viables, que no son muy factibles, que no las veo claras ante mi perspectiva. Pero realmente cuando ya voy a sentar mi cabeza, voy a pensar realmente que yo estoy donde estoy solamente porque el Padre me dio ese privilegio, que esa otra persona está donde está porque el Padre le dio ese privilegio y posiblemente esa persona necesita mucho más ayuda, necesita mucho más crecimiento, necesita ser valorado ante esa circunstancia. Posiblemente ya me considero yo una persona estable y donde yo estoy bien. Me considero una persona con identidad muy definida de saber que donde yo estoy porque realmente el Padre me ha puesto. Y nosotros siempre vemos es la parte económica como factor primordial, pero no vemos esa humildad realmente como parte de ese factor. Estamos allí para dar a conocer, para mostrar lo que el Padre está haciendo en mí, para, digamos, mostrar esa limpieza que Él ha hecho en mí, que toma tiempo, sí, toma tiempo, pero el tiempo va de acuerdo a la capacidad de la humildad que yo tenga para aceptar realmente lo que el Padre me está dando, lo que el Padre está poniendo
bajo mis capacidades. Y nosotros tenemos que entender que estamos aquí, vuelvo y lo repito y nunca me cansaré de repetirlo, estamos aquí porque tenemos que cumplir un propósito. Y nosotros aquí somos solamente aves de paso. Vamos a tomarlo así, somos aves de paso. En esta estadía donde yo estoy, con mi familia, donde yo estoy en el sitio, en la ciudad donde está, es solamente temporal, no es permanente. Mis hijos, mi familia, mi esposa, mis padres son temporales, no son permanentes. Es una familia realmente que fue elegida para mí. Yo no elegí mi familia, fue elegida para mí. ¿Por qué? Porque realmente todos tenemos defectos, tenemos que entrar todos, concentrarnos todos en esa humildad, luchar porque cada uno tengamos las mismas capacidades, que tengamos esa misma igualdad, que no podamos decir realmente es que usted está donde está porque yo le ayudé, porque yo lo puse allí. Si esa persona está allí, yo creo que lo que tiene que ver es ese agradecimiento porque el Padre me dio la capacidad de ayudarle a esa persona, de alejarme de todo ese egoísmo que yo tengo como ser humano y poder disponer de esa capacidad que tiene la otra persona para que empiece a triunfar, para que empiece a avanzar. Y yo creo que eso fue lo que hizo el Padre con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él se abandonó, él puso por completo, digamos, ese amor que tenía para con su hijo, pero realmente prevaleció más el amor que tenía para esa infinidad de hijos, que él los creó a su imagen y semejanza y tenía que velar por ellos. Y ahí es donde depende esa humildad también que tuvo nuestro Señor Jesucristo de venir aquí y morir por nosotros. Que él sintió en un momento determinado, sintió como miedo de lo que estaba pasando, que quiso arrepentirse, sí, quiso arrepentirse. Y él dijo, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero realmente el hecho de que haya sentido ese temor, haya sentido de pronto que estaba haciendo algo que no le competía a él hacer, que era redimirnos con su sangre, pero tomó la batuta y se lanzó por completo a lo que era ese propósito que él tenía. ¿Cuándo será que nosotros vamos a empezar a trabajar de esa forma? ¿Cuándo será que nosotros vamos a quitarnos esos lentes oscuros que nos tapan del sol y realmente nos tapan de lo que nosotros podemos ver adelante? Con esos lentes oscuros que nos estamos poniendo, no estamos viendo las necesidades de los demás, no estamos viendo la capacidad que nosotros tenemos para entrenar a los demás, para ayudar a los demás. Esos lentes oscuros realmente siempre se ha dicho que nosotros tenemos una visión de 180 grados, pero si nos ponemos esos lentes, ya no vamos a tener una visión de 180 grados. Nuestra visión se va a reducir y cuando nuestra visión se reduce, nuestra humildad se reduce por completo. Nosotros no estamos aquí para reducir la humildad, para menguar la humildad. Estamos aquí para que esa humildad aumente en nosotros, para que esa humildad crezca. Y yo creo que como ejemplo tenemos que tomar a Juan el Bautista. Y él dice, yo tengo que menguar para que realmente esa persona que viene, que está delante de mí, sea la que crezca. Pero mire que ahí había un conflicto de humildades. Jesucristo no quería tampoco sentirse más que Juan. Y le dio la capacidad de decirle, tu responsabilidad es bautizarme. Y él lo hizo. Mire esa humildad que nos está mostrando, mire esa humildad que nos mostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y que nos estuvo mostrando realmente qué poder tenía Él para hacer las cosas. Pero siempre en el caso de que está en la transformación del agua en vino, Él más o menos puso su madre allí para que la madre fuera la que estuviera dando esa capacidad de mostrarle a los demás lo que Él podía hacer, para que esa madre realmente se pusiera en el escaño, en el peldaño donde ella tenía que estar. Él les dio la capacidad a todos, nos da la capacidad a nosotros también, porque Él dice, yo he hecho cosas grandes, pero ustedes también las pueden hacer. Y Él dice, y harán cosas más grandes que las que yo he hecho. Esa es la humildad. La humildad no es decir, usted está haciendo esto, no es decir, César, usted está como abogado porque realmente alguien te ayudó a que fueras abogado, alguien te dio la capacidad de que fueras abogado, tú te sacrificaste demasiado y si en un momento determinado te decimos, tú de pronto tenías pocos recursos, entonces dice, yo salí a flote como estaba, como pude.
Esa realmente es la humildad la que nosotros tenemos que mostrarle a los demás. La humildad realmente, creo que todo la tengo que mostrar para mí mismo porque existe, para mostrar que existe. Pero si yo no la muestro a mí mismo, ¿cómo voy a mostrar a los demás? ¿Cómo voy a poder saber de qué estoy hablando ante los demás si eso no existe en mí? Yo creo que de ahí ese dicho muy importante es, tenemos que, antes de predicar, tenemos que aplicar. Eso es lo que se ha dado en este momento. Y somos muy buenos y seguimos siendo buenos en predicar y en hablar de lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo podemos mostrarle a nosotros esa humildad tan equivocada? Si nosotros, la humildad es una sola, es bajarnos nosotros para que la persona que está a nuestro lado suba. Y cuando esa persona esté subiendo realmente, tenemos que entender que no va a estar más alta que nosotros, va a estar a ese mismo nivel, a ese mismo nivel que el Padre nos hizo. Porque Él nos dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero Él nos dice, Carlos, Marta, César, Jorge, fueron hechos a imagen diferente. Él se tomó su tiempo para hacernos a todos. Y Él no nos hizo en serie, nos hizo en serio a cada uno. A cada uno nos dio lo que nosotros necesitábamos de acuerdo a ese propósito que Él ya tenía establecido. Entonces, si el punto es la humildad, ¿por qué nosotros vamos a desdibujar esa imagen? Esa señal de lo que es la humildad en cada uno de nosotros, de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Será que acaso lo que el mundo nos está ofreciendo nos está sacando de esta situación de la humildad? ¿Será que lo que nosotros conseguimos porque el Padre nos lo otorga nos está bajando en humildad? ¿Será que realmente lo que no nos cuesta mucho y nos llega a nosotros sin saber por qué están en ese decrecimiento con la humildad? ¿Será que nosotros aún no hemos podido realizarnos como personas, poder entender que yo soy, que estoy donde estoy, porque realmente soy parte de un reino, represento un reino y es un reino de humildad, aunque es un reino realmente que está hecho de las riquezas de toda la tierra, ese reino posee todo lo que está, lo que disfrutamos acá nosotros, cada uno lo hacemos, pero no hemos entendido realmente que esa riqueza material es temporal. Esa riqueza material no se va a ir con nosotros. Esa riqueza material no va a arreglar las situaciones críticas que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos problemas de salud realmente, la situación material no es capaz de organizar todo esto. Hay enfermos que son millonarios y con toda la fortuna que ellos tienen, no pueden tener lo que tú estás disfrutando hoy, lo que yo estoy disfrutando, que es la salud, que es poder respirar, que es poder ver, que es poder sentir, que es poder abrir una ventana y decir, mira qué tan bonito lo que está al frente, mira ese sol como está brillando hoy. Esa es la humildad, aceptar lo más básico que nosotros tenemos y sobre todo disfrutarlo, porque tenemos que entender que lo que yo estoy viviendo ahorita es el presente, es el ahora, y no sé si ese presente y ese ahora se vaya a postergar, no sé hasta cuándo vaya a llegar. Entonces, si no sabemos hasta cuándo vamos a existir, no sabemos cuál es nuestro tiempo de vida, no sabemos cuál es nuestra estadía, cuánto es nuestra estadía, empecemos a mostrar, a vivir de humildad, a mostrar la humildad, a dejar saber a los demás quiénes somos, más, pero tenemos que mostrar quiénes somos por lo que el Padre ha hecho en ti, más no por lo que tú crees que has hecho por tus propias fuerzas. Y ten por seguro que si tú estás mostrando ante los demás lo que el Padre ha hecho en ti, tú estás siendo ese reflejo de esa luz que el Padre ha puesto en ti. Tú estás haciendo, cumpliendo ese propósito que Él quiere, ese propósito de acuerdo a su voluntad, más no a la voluntad tuya. Que la voluntad de nosotros no es agradable y no es perfecta. La voluntad de nosotros es temporal y va de acuerdo a las circunstancias o situaciones que estamos viviendo cada día. Y por supuesto, cada circunstancia y cada situación va a cambiar, va a variar. Que somos seres humanos, estamos viviendo de las situaciones o circunstancias de la otra persona. Si esta otra persona está hoy de buen genio, yo estoy de buen genio. Si esta persona está de mal genio, yo estoy de mal genio. Por lo más importante, son situaciones normales que se dan en nuestra vida.
pero no dejes pasar la humildad por alto. Deja que la humildad sea quien te dirija. Deja que la humildad sea quien te oriente. Deja que la humildad sea la que hable por ti. Tú no tienes nada que mostrar. No tienes nada que mostrar. Esos logros que tú has conseguido no son tuyos. Esos logros que tú has conseguido es porque alguien más te ha ayudado a eso. Pero nosotros nunca damos mención de esos logros que hemos conseguido por algo. Damos siempre mención de los logros que yo he conseguido por mi supuesto esfuerzo, que no ha sido mi esfuerzo. Siempre ha sido el esfuerzo de alguien más. Si yo estoy donde estoy es porque mis padres me ayudaron a que yo estuviese donde estoy en este momento. Y así sucesivamente. Todo hecho, toda situación donde tú estés, siempre ha habido alguien que te ha ayudado. Y lo más importante, ese alguien siempre ha sido nuestro Ser Supremo, nuestro Padre, que nunca te ha abandonado y nunca nos abandonará. Pero Él lo que pide realmente y lo que ha mostrado es esa humildad de la que tanto hemos hablado en este día. Y realmente, y no hemos hablado lo que tendríamos que hablar. Esa humildad que nosotros tenemos que mostrar tiene que ver mucho con lo que realmente yo soy. Si yo lo que estoy mostrando realmente y lo que están diciendo los demás tiene que ver con mí, tiene que ver con mi humildad, estoy haciendo lo que es correcto. Pero si realmente lo que los demás están hablando tienen que hablar con esa parte negativa de lo que yo estoy mostrando, estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino equivocado y estamos realmente dando a conocer al Padre de una forma equivocada. Por eso es que realmente tantas situaciones en estos momentos donde ya nadie cree en lo que el Padre quiere, en lo que el Padre está dando. Siempre se nos ha dicho o se nos ha mostrado que la palabra o el poder del Padre realmente solamente está en la Biblia. Pero ¿dónde está el poder, la autoridad que Él te ha concedido? Ese poder y esa autoridad que Él nos ha concedido realmente está ahí. Pero la pregunta es, ¿la ejecutamos o no la ejecutamos? Adelante, César. Sí, Jorge, buen punto todo eso. Vuelve a recaer en nosotros, pues, el tema de ser humildes, ¿no? Y para ir cerrando, Jorge, para ir fijando bien las ideas, entonces, la humildad es contrario al orgullo y a la soberbia. Vamos aterrizándolo entonces. Es todo lo contrario. Y dice el Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. La soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso. Qué fuerte y qué graves consecuencias tiene no ser humilde. Me quedé con dinero, pero perdí a mi familia, Jorge. Me quedé con un objeto, me quedé con la casa, pero destruí a mis hijos. Soy galardonado como el mejor profesionista, pero cada rato estoy solo y hasta quisiera morirme. Una persona orgullosa se desvincula de los demás, incluso Jorge de sí mismo, de los propios anhelos reales de su corazón. Porque en el fondo todos queremos ser felices, Jorge. Sin embargo, por falta de humildad, perdí el camino o no supe realmente lo que yo quería. Quería ser feliz, pero no sabía cómo. Entonces, una persona humilde va a mejorar sus relaciones, Jorge, contrario al soberbio y orgulloso que se va quedando solo. Una persona humilde será un líder auténtico, Jorge, auténtico, no un líder de facto y por posición que te da poder, de manera que para que te sigan obedeciendo vas a la opresión, Jorge, y lastimas personas. Una persona humilde va a vivir con menos ansiedad, contrario al orgulloso, contrario a aquel que se le advierte y su ego le imposibilita la comunicación de otras personas a él. Una persona
humilde, Jorge, tendrá mayor autocontrol. ¿Por qué? Sencillo, Jorge. Porque se conoce y sabe dónde debe generar un ímpetu y dónde debe calmarse. Sabe dónde va a dar y dónde tendrá que decir que no. Es decir, el Espíritu de Dios está ahí con el humilde. Y ahorita pues lo dijo el profeta Miqueas, ¿no? Que tres cosas me agradan, dice Dios. Quien se humilla ante mí, quien es humilde ante el propio Dios, que no se enmascara ni le aparenta al propio Dios. Quien practica su misericordia y quien practica su justicia. Sí, Jorge, porque también habemos muchas personas que al practicar la misericordia, o sea, mi misericordia, soy un narcisista, Jorge. Lo hago a mi manera y pues estoy rodeado a veces de otros que van a decir que está bien, que peor es no dar nada. Fíjate, que van a justificar mis actos. Entonces, una persona humilde va a tener más calidad de vida, Jorge, y va a ser una mejor persona espiritual, o sea, tener más capacidad espiritual de escuchar, de discernir, de actuar, Jorge. Una persona humilde, Jorge, será responsable primero de sí mismo. No va a andar culpando a otros, Jorge. Va a ser responsable. Y está entonces vinculado a su entorno, Jorge. Mira, no va a tirar basura en la playa, Jorge. Ve qué ejemplo tan sencillo y luego quejarse de la ecología. Pues si tiras basura en la playa, tiras basura donde nadie te ve, pues es la misma. Pueden ir a la iglesia, pero se llevan la basura y la tiran en un lugar vacío, lejano. Pero estás contaminando. Mejor un contenedor ahí, a un lugar con más responsabilidad. Porque nuestro entorno se va degradando por falta de humildad, Jorge. ¿Quién acepta los errores? Si los padres siguen culpando a los hijos, si los hijos siguen culpando a los padres, si culpamos a las autoridades, Jorge, pero yo practico la corrupción en lo corto, ¿verdad? En lo pequeño. Pues ¿dónde quedó la justicia, Jorge? La verdad es que sí nos hace falta ser humildes a todos. Y mira, Jorge, y ahorita que toqué el tema ecológico, ser humildes con la naturaleza, mi Jorge, ¿quién la puede restituir si la contaminas? Jorge, el ser humano no es humilde de manera general. No con los índices que tenemos de descomposición social, política, familiar. Evidentemente no somos humildes, Jorge, porque si no, ya estuviéramos corrigiendo el camino. Y cierro, Jorge, ya, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus escuchas, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Evidentemente los fariseos solamente hablaban, pero no hacían lo correcto. Evidentemente, y lo sabemos, no fueron nada humildes, fueron orgullosos. Tan orgullosos, Jorge, que efectivamente ese templo cayó en el año 70 y se les dijo. Así que, Jorge, ánimo y pues bendecida semana para todos nuestros escuchas, al menos el propósito de esta semana, ser humildes. Voy a potencializar mis capacidades, voy a comprender mis dificultades, voy a aceptar mis errores. Sí, Sergio, yo creo que es muy importante y yo creo que es empezar en momentos determinados por decir, yo creo que mi día se va a llamar humildad. Y automáticamente, cuando tú haces eso, yo creo que el Espíritu Santo redarguye y cuando tú te estés saliendo de esa línea, el Espíritu Santo te va a recordar que es la humildad lo que se va a llamar ese día. Y es el inicio porque no vamos a poder decir que vamos a cambiar lo que hemos sido por mucho tiempo y cambiar y transformar en un solo día. No hay forma. Pero yo creo que todo tiene inicio, así como cuando nosotros decidimos regresar a ese diseño divino, regresar a lo que es ese reino que el Padre nos está ofreciendo. Eso es parte integral de nuestra convivencia,
Nosotros vinimos, estamos aquí para convivir con los demás. Llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese humanidad. Estamos aquí para un momento de convivencia. Pero ese momento de convivencia no se va a lograr si no tenemos esa humildad al frente, si no la podemos palpar. Así es que bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias César por tu tiempo, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos, por hacer parte de cada uno de nosotros y esperamos verles la próxima semana, próximo lunes, 12 del día, aquí en Puerta de Encuentro. Los esperamos entonces.